Hola, buenas. Bueno, comenzamos unidad didáctica 3, comenzamos la segunda evaluación, ¿de acuerdo? Empezamos con aspectos un poco también teóricos. Bien, vimos en la primera evaluación las teorías del aprendizaje, ¿vale? Hemos visto pues, los distintos enfoques aplicados a los estilos de aprendizaje, hemos visto también distintos enfoques teóricos sobre como el conductismo y el constructivismo, ¿no? Y el papel que tiene apostar por un enfoque u otro, ¿no? En cuanto al protagonismo del alumno, en cuanto al papel del docente. Bien, en este tema de esta segunda evaluación, lo que queremos a través de los modelos didácticos de educación es conocer los paradigmas de educación que se denominan, ¿no? Que no hay que yo poner la palabra paradigma porque igual resulta más fácil si lo vemos como perspectivas, ¿no? Como enfoques. Al final es la finalidad, ¿no? Las perspectivas o enfoques de la didáctica lo que pretenden es anticipar, ¿no? La intencionalidad que puede tener la educación. En función de la intención que tengamos, podemos estructurarla de una manera o de otra. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos cuatro enfoques, cuatro perspectivas. Tenemos la perspectiva técnica, la perspectiva práctica, la perspectiva crítica y la perspectiva emergente. Cuando hablamos de la perspectiva técnica, nos hace referencia a un enfoque que se ciñe a lo sistematizado para garantizar una eficiencia y un control, ¿vale? Entonces, los objetivos están muy claros, los objetivos son estar cerrados y son perfectamente medibles. Entonces, emplea métodos totalmente estandarizados y el rol de docente es básicamente de un asistente técnico. Y diréis, ¿qué es esto? Pues bien, muchos lo vais a conocer cuando os pongo un ejemplo. Seguro que todos habéis hecho algún curso de certificación de profesionalidad a través del INAEM o os habéis sacado el curso de manipulador de alimentos requerido antes de entrar a trabajar en hostelería. O cuando habéis entrado en una fábrica, en una empresa, os han hecho el típico curso para la prevención de riesgos laborales, ¿no? Que es obligatorio. Ese tipo de cursos, esos cursos de INAEN, que son online, vienen de esta perspectiva, ¿de acuerdo? Se ciñen en este enfoque. Son plataformas online, programas online, a veces el de prevención de riesgos laborales te lo hacen en el mismo puesto de trabajo, te vas a un ordenador y en media hora vas respondiendo, vas viendo unas diapositivas, vas respondiendo unos ítems y no te deja ir hacia atrás, o si te deja ir hacia atrás es después de haber respondido, ¿no? Entonces está totalmente sistematizado, perdón, y lo que busca es la eficiencia, ¿no? La eficacia de que el trabajador cumpla con esos requisitos legales, que es que la empresa le garantice la formación en prevención de riesgos laborales al entrar a trabajar en la empresa. ¿Vale? Es el mejor ejemplo que puedo poneros para que entendáis este enfoque técnico. ¿De qué, ¿De qué teoría de aprendizaje bebe esta perspectiva técnica? Pues de la teoría conductista, ¿no? De Skinner o Pavlov. ¿Por qué? Porque busca un resultado inmediato y una eficiencia. ¿Y qué pasa? Que aquí el alumno tiene un rol pasivo, ¿vale? Y el del rol del docente es casi inexistente, ¿no? Porque si encima es online, tendrás un tutor como supervisor, ¿vale? O si hay algún problema técnico, ¿vale? Normalmente estos trabajos en los del INAEM, por ejemplo, los haces online y luego al final a lo mejor te piden que envíes un documento a modo de trabajo de cierre al correo electrónico del profesor, ¿de acuerdo? Bien, luego teníamos una perspectiva práctica que sería todo lo contrario, sería enseñar desde una práctica reflexiva en cuanto al entorno, al grupo, ¿vale? A la materia que se imparte, dando especial importancia el lugar en el que nos encontramos y la experiencia de las personas con las que estamos. Es decir, nos vamos ajustando, nos vamos amoldando a los perfiles de los destinatarios, de los alumnos con los que estamos trabajando, ¿no? Esto implica mucha más flexibilidad por parte del docente, pero también el requisito de tener que saber adaptarse. Por tanto, requiere un rol del docente muy reflexivo y muy profesional y debe estar altamente capacitado para realizar esta práctica, ¿no? Es una práctica como más libre, ¿de acuerdo? Pero requiere muchas competencias. Luego tenemos un enfoque un enfoque crítico o la perspectiva crítica, que este enfoque nace más o menos de la pedagogía crítica. Su máximo representante es Paulo Freire. Si buscáis vídeos o por internet encontraréis en YouTube vídeos explicativos. Más adelante me parece que os pongo alguno, o artículos, ¿no? Al final tenemos que entender
que aquí estamos hablando de didáctica en la educación y que la educación, tal como la conocemos hoy, no ha existido siempre, ¿de acuerdo? La educación ha llevado un proceso hasta que se ha conseguido institucionalizar en el sentido de hacerla pública y gratuita para la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, ha tenido siempre un enfoque antes de como utilitarista, ¿de acuerdo? Formar a las personas para que aprendan a leer, ¿vale? Para que luego lleguen a la fábrica y sepan manejar las máquinas, ¿no? Que es un poco como empezó a desarrollarse lo que hoy conocemos como la escuela pública, ¿no? Con la revolución industrial, ¿de acuerdo? Aparecieron máquinas, los obreros antes no necesitaban saber leer ni escribir para manejar las máquinas, porque era todo manual, empresas de metal o de costura, ¿de acuerdo? Y con la aparición de la revolución industrial sí que se requería obreros mínimamente cualificados, ¿no? Y es un poco como empezó. Entonces, este enfoque de la perspectiva crítica, que se desarrolló sobre todo en los años mediados del siglo XX, lo que busca es que la educación está muy bien que nos forme para tener unas competencias, para tener una empleabilidad, pero también tiene que contribuir a desarrollarnos como personas, a que cada persona desarrolle su máximo potencial, ¿no? Que desde la antigua Grecia es como se ha contemplado siempre la educación, ¿no? Como ese mecanismo, esa vía tan humana, ¿vale? Como para que cada uno de nosotros lleguemos a ser quienes somos en realidad, ¿no? Explotando todo nuestro potencial. Entonces, tiene un enfoque de emancipación de las personas, de justicia social, ¿vale? Y de hacer llegar la educación a todos, pero para un fin más allá del de simplemente conseguir un trabajo, ¿de acuerdo? Entonces aquí el rol del docente es el de facilitador en la línea del enfoque de aprendizaje constructivista, ¿vale? Y promueve un agente de cambio, ¿no? Usar la educación también para cuestionar el status quo, ¿no? Esto triunfó mucho en una época en la que el autor es que os digo, Paulo Freire es brasileño, había dictaduras, muchas dictaduras en Sudamérica y se trata de cuestionar también el status quo que estaba implementado en esos momentos en aquellas sociedades. Y por último teníamos una perspectiva o un enfoque emergente más relacionado con los últimos años del siglo XX, principios del siglo XXI, donde trata de coger un poco lo bueno de la perspectiva práctica, de la perspectiva crítica, ¿de acuerdo? Y enlazarlo ya con un enfoque innovador. Hoy se habla mucho de metodologías innovadoras, de centros educativos innovadores, ¿vale? Y lo que de buscar también esta perspectiva es romper esa concepción de los distintos saberes que conforman la educación independientes unos de otros, ¿no? Se trata de tratar de promover unos aprendizajes en los que las asignaturas, los módulos estén relacionados, ¿no? De ahí la cualidad de interdisciplinaridad, ¿de acuerdo? Para ello también se quiere apoyar en el uso de las nuevas tecnologías, tanto para desarrollar metodologías como para difundir o transmitir los conocimientos, ¿de acuerdo? Aquí el docente sigue teniendo un rol facilitador en la misma línea que los anteriores, en la misma línea que las teorías constructivistas, ¿de acuerdo? Y contribuye a guiar al alumno mediante el uso también de tecnologías avanzadas, ¿de acuerdo? Cada uno de estos enfoques los tenéis desglosados aquí, ¿vale? Con sus características, sus ventajas y sus desventajas, ¿de acuerdo? Porque a la hora de plantearse una intervención educativa, esto sería una de las primeras preguntas que tendríamos que hacernos, ¿no? ¿Desde qué enfoque queremos nosotros plantear esa intervención educativa con aquellos que van a ser los destinatarios de nuestra intervención? ¿De acuerdo? Bien, pues con esto ya hemos visto la primera parte de esta unidad didáctica, esta primera píldora del tema 3. Lo voy a dejar aquí y continuaremos en las tutorías y en próximas píldoras. ¿De acuerdo? Os mando un saludo a todos y mucho ánimo con el inicio de esta segunda evaluación. Un saludo.